del doctor Marco Becerra Sosaya. Él es notario, ha sido registrador público, gerente registral, asesor de superintendente adjunto de la SUNAR. Él es abogado, ha ocupado el cargo de registrador de registro de predios por más de 5 años en los registros públicos, siendo su especialización el saneamiento de predios, sobre lo cual dicta clases en la universidad. Luego ocupó los cargos de gerente registral y asesor de superintendente adjunto, participando en comisiones de trabajo y elaboradoras de reglamentos de registro. Señoras y señores, vamos a presentar ya en esta oportunidad al doctor Marco Becerra Sosaya con el tema inscripción de la resolución de contrato. El aplauso correspondiente para él. Bien, buenas noches. Antes que nada, es un placer nuevamente estar en este congreso, siempre con temas tan importantes, algunos discutibles, álgidos, pero sin duda todos coadyuvan a formar un criterio y sobre todo a formar conciencia sobre la necesidad de discutir determinados aspectos de orden notarial, registral, civil, comercial, para así poder lograr ahondar y profundizar en estos temas y encontrar soluciones interesantes y eventualmente modificaciones legislativas a algunos aspectos que ya lo reclaman. En particular, esta noche voy a tener el gusto de compartir con ustedes algunas inquietudes, básicamente, sobre un tema harto interesante que se ha suscitado en los registros públicos hace unos 2 o 3 años, 4 años tal vez, y tiene que ver justamente con este tema, ¿no? La inscripción, la posibilidad de inscribir la resolución unilateral de una relación jurídica nacida de un contrato. Hablando en términos más simples y coloquiales, la posibilidad de inscribir una resolución de un contrato de manera unilateral. Y el tema, para situarlo, ¿no?, en el contexto, es muy simple, ¿no? Vamos a ejemplificar rápidamente antes de pasar a las filminas. Imagínense que el día de mañana cada uno de ustedes compra un inmueble, el día de mañana. Paga cierto monto, ¿no? $100.000 eventualmente. Hemos juntado, cada uno de nosotros ha juntado los ahorros de su vida para la inicial. Y entonces resulta que compramos al crédito, hay prestaciones pendientes, ¿no? Y de aquí a 6 meses nos damos con la ingrata sorpresa que en los registros públicos, donde se inscribió nuestra adquisición con la participación de vendedor y comprador, es decir, 2 partes, contrato bilateral, sinalagmático, resulta que después de 6 meses se produce la inscripción de la resolución unilateral, es decir, quien fuera el vendedor, quien nos vendiera la casa, se le ocurrió y pudo resolver él solo, sin nuestra participación, el contrato por el cual adquirimos, aduciendo una falta de cumplimiento en cierta prestación. En este caso, seguramente, ¿no?, el pago del precio. Imaginemos que habíamos pactado un pago mensual, ¿no?, de $1.000, etcétera, y según el vendedor, quien remitió además una carta notarial, ¿cierto?, a nuestro domicilio, estábamos incumpliendo. Y lo cierto es que no estábamos incumpliendo, veníamos pagando puntualmente. Entonces no se ha producido la causal de incumplimiento, que es un presupuesto y condición prevista en el Código Civil para que se produzca la resolución unilateral. Sin embargo, en los registros públicos se ha inscrito esa resolución por el solo dicho de quien fuera el vendedor del derecho de propiedad que yo adquirí. Este caso, que es interesante y que resulta a todas luces, ¿no?, y a primera vista injusto para todos nosotros como compradores, hoy día se admite en los registros públicos. Y lo que yo vengo a comentar y a compartir con ustedes, y eventualmente intercambiar ideas, es si es correcto, si debe o no debe proceder esta inscripción en los registros públicos. En realidad, debo señalar que el análisis, porque esto ha sido parte de un análisis que luego ha sido publicado en una revista de Derecho, el análisis del caso parte porque en su momento el Tribunal Registral expidió la resolución 159/2008, 159/2008 de una de las salas de Lima. Pues bien, en esa resolución expedida por el tribunal se estaba revocando
una observación del registrador por la cual el registrador denegaba la inscripción de dicha resolución unilateral de un contrato de compra-venta. El caso era muy simple. Dos partes habían suscrito una compra-venta y en el contrato de compra-venta apareció una cláusula resolutoria expresa en virtud de la cual, si dentro del plazo de un año de celebrar dicha compra-venta se iniciaba alguna acción judicial para ejecutar la hipoteca que tenía ese predio, se resolvía el contrato de pleno derecho. Como ustedes bien conocen, el Código Civil regula en el artículo 1428 del mismo la resolución de los contratos, pero en el artículo 1429 regula, entre otros artículos por supuesto, la cláusula resolutoria expresa. En virtud a esta última, justamente, la parte que se siente dañada por el incumplimiento de la otra envía una carta notarial a la llamada parte incumpliente, si ustedes quieren, y le comunica que ha dado por resuelto el contrato. Adiós el contrato, le comunica en la carta notarial. Transcurridos los 15 días sin que se haya, por supuesto, hay una posibilidad de cumplir, transcurrido ese lapso, sin el cumplimiento, el contrato se entiende que queda resuelto. Entonces, pues, en este caso en particular, se había iniciado una acción judicial para ejecutar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, en virtud de la cual el comprador decide resolver el contrato y presenta a registros públicos una escritura suscrita solo por el comprador. En este caso el comprador diciendo, señores, inscriban la resolución del contrato. Bueno, el registrador denegó y el tribunal, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el registrador denegaba? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la discusión en sede registral? Que tiene cierto asidero y cierta lógica. El registrador decía lo siguiente: primero, no se me ha acreditado el incumplimiento. El presupuesto conceptual de la norma abstracta del artículo 1428 y el 1429 del Código Civil es que haya un incumplimiento efectivamente, pero ¿cómo sé yo, registrador, que efectivamente se ha producido dicho incumplimiento? De tal forma que la sola carta notarial no me acredita tal incumplimiento. Punto uno. Punto dos, ¿cómo sé yo, registros públicos, que ha habido una restitución de las prestaciones para que ambas partes queden como al inicio? Segundo aspecto que también era solicitado por el registrador. Y finalmente decía deben participar, decía, ambas partes para que proceda la resolución extrajudicial. Sin embargo, ¿no?, el presupuesto justamente clarísimo del artículo 1429 es que basta una de las partes para que se resuelva dicho contrato, pero el registrador pedía que participen ambos. Bueno, ante esas observaciones se apela, ¿no?, se recurre al tribunal registral y el tribunal registral revoca la observación del registrador y dice lo siguiente: en primer término, cómo se pide la participación de ambas partes y lo que se regula expresamente a tenor del artículo 1429 del Código Civil es la participación de uno solo, que envía la carta notarial y que ante el incumplimiento y transcurrido el lapso de 15 días da por resuelto dicho contrato. Entonces, ¿de dónde aparecen ambas partes? Por tanto, ese argumento del registrador estaba descalificado. Luego, aquel aspecto referido a que debía acreditársele el incumplimiento, tampoco no era un presupuesto establecido en la norma. La norma establecía simplemente que se muestre al registro la carta notarial enviada a la parte infiel, a la parte incumpliente. Ese era el presupuesto documental previsto en la norma y no otro. Y tercer lugar, el tema de la restitución de las prestaciones es un aspecto netamente de orden extrarregistral. Esto es lo que decía el tribunal. Por tanto, en base a esos tres argumentos descalificados de la primera instancia, revoca la misma. Pues bien, esta resolución del tribunal llega al Poder Judicial y la Sala Contencioso Administrativa expide también una resolución por la cual, es un caso interesante, el colegiado ya del órgano jurisdiccional señala que la función registral, ¿no?, la función registral es limitada, es sumamente limitada y por tanto no tiene
alcances como para verificar efectivamente si hubo cumplimiento o incumplimiento. De tal forma, dice la resolución del Poder Judicial, de la Corte Superior, ¿por qué creerle al acreedor y no al deudor? ¿Por qué creerle a una de las partes y decir que efectivamente sí se ha incumplido? Entonces el Poder Judicial dice, no, la función registral y la calificación tiene tales límites que solamente se basa en la revisión de documentos fehacientes. Y como en este caso no hay documentación que fehacientemente acredite el incumplimiento, no procede la resolución unilateral. Lo que hace el Poder Judicial es señalar que, bueno, la nulidad del acto administrativo de la resolución y dice, no procede inscribir en los registros públicos la resolución unilateral de los contratos. Entre los múltiples argumentos, señala que además, y esto ha sido expuesto en España, por ejemplo, por Antonio Pau Pedrón, el registro efectivamente es depositario, es decir, solamente merecen inscribirse aquellos actos verdaderamente consolidados. Pero una resolución unilateral de un contrato que tiene tanta discusión, tanta debilidad en su base, no debería ser amparado. Pues bien, este es el tema que vengo yo a presentarles en estos minutos que siguen. Esta es la discusión. Mi particular punto de vista es que la resolución del Poder Judicial está errada, es altamente discutible. Quien pudiera leerla, ¿no?, lo que hace es aludir y diferenciar la limitadísima, según sus propios términos, función calificadora de los registros públicos frente a la función judicial que goza así de la sana crítica, ¿no es cierto?, el juicio, la valoración, el llamamiento a terceros como testigos para que acrediten si hubo incumplimiento o no, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta resolución judicial no se aboca al conocimiento, a la interpretación y a la discusión de lo que dice el Código Civil, el cual, a mi juicio, modesto juicio, solamente prevé la participación de una de las partes para llegar a resolver el contrato. Habiendo o pretendiendo mostrar un poquito cuál es la historia, ¿no?, de la razón por la cual nos preocupamos por ese tema, voy a pasar entonces a desarrollar algunas filminas. Como todos bien sabemos, los contratos se han hecho para cumplirse. Hay un viejo adagio, ¿no es cierto? El pacta sunt servanda, los contratos se han hecho para cumplirse, ¿no? No puedo a mitad del juego cambiar las reglas y además no puedo pretender incumplir un contrato porque la razón de la celebración del mismo es justamente que se cumplan las prestaciones previstas en el vínculo obligacional y no otra cosa. Pero el hecho de que el objeto de la celebración de los contratos sea el cumplimiento, no quiere decir que las partes no puedan incumplir. Pueden incumplir y pueden incumplir además legítimamente, ¿no es cierto? Incluso existen algunos estudios que señalan que en ocasiones es eficaz, ¿no? Dice, Alfredo Buller tiene un artículo muy interesante, dice, ¿cuándo es bueno incumplir un contrato?, ¿no?, cuando la prestación ya resulta ser desventajosa para una de las partes. Y entonces, ante el incumplimiento del contrato, que no es una patología, es parte del ordenamiento jurídico, por eso es que está prevista allí en el Código Sustantivo, ante ese incumplimiento de la prestación es que surgen los remedios sustantivos, los remedios procesales, etc. Y entre los remedios sustantivos está justamente la resolución unilateral de los contratos. Ya lo señalé, artículos 1428, 29 y 30 para el caso que nos ocupa. Y en cuanto a las normas administrativas, el propio reglamento de inscripciones del registro de predios prevé también en el artículo 11, el 65, si mal no recuerdo, también prevé los requisitos para inscribir una resolución unilateral, porque está prevista la carta notarial que se va a acompañar de un contrato. Entonces, si bien los contratos nacen para cumplirse, no siempre se puede obtener el cumplimiento y debo decir que es legítimo, aunque suene grosero al ordenamiento jurídico, aunque suene a ilicitud amparada, pero resulta ser finalmente legítimo que a alguien se le ocurra no cumplir y por tanto se activarán entonces ya los remedios correspondientes. La siguiente, por favor. Entonces el incumplimiento contractual, más que una patología, señalé,
forma parte del ordenamiento jurídico, está previsto allí, es una realidad. Y ante ese incumplimiento existen dos tipos de remedios, ¿no? Sin perjuicio de las clasificaciones que ya he señalado, existen las procesales, ¿no? Las procedimentales, las sustantivas, pero si acogemos una pequeña clasificación, podríamos decir que los remedios ante el incumplimiento contractual son de dos tipos. En primer término, aquellos remedios que conllevan a la extinción del contrato, a la ineficacia del mismo, a la resolución, a la nulidad, según, ¿no es cierto?, cada una de las, depende de las causales y los momentos, etcétera. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de remedios que surge ante el incumplimiento de orden sustantivo serían aquellos que conllevan a la extinción del contrato o a su ineficacia. Allí encontramos a la resolución de los contratos, que en este caso va a ser unilateral, en virtud a lo previsto en el propio tenor del artículo 1429 del Código Civil. Y de otro lado, ya complementariamente, vienen pues aquellos remedios que tienen que ver más bien con el resarcimiento, fruto justamente, ¿no es cierto?, de los daños causados por dicho incumplimiento. Y allí vendrán aquellos mecanismos judiciales o extrajudiciales, eventualmente, ¿no? Pero fíjese que en los extintivos también tenemos los mecanismos judiciales o extrajudiciales. Creo yo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que en el Perú no está regulada la resolución extrajudicial de los contratos, sino ¿para qué existe el artículo 1372 del Código Sustantivo que expresamente alude a la resolución extrajudicial? Debo hacer hincapié en esto porque la resolución de la Corte Superior que deniega la existencia en el Perú, la posibilidad de hablar de la resolución unilateral, señala justamente que deben participar ambas partes, y que además debe ser el juez, haciendo justamente uso de todos aquellos mecanismos probatorios, etcétera, que la ley prevé. Solo el juez podría verdaderamente dictar en abono o en contra de la resolución luego del examen efectuado. Entonces, pues, ya no hay resolución extrajudicial. ¿Para qué existe el artículo 1372 del Código Sustantivo? No tiene ningún sentido. La siguiente, por favor. Como bien sabemos, la resolución opera en los contratos sinalagmáticos, es decir, aquellos que tienen prestaciones recíprocas, prestaciones que descansan en ambas partes, ¿no es cierto? Una pregunta interesante e importantísima para analizar la eventual procedencia o no de esta figura, no solamente en el registro, sino que en el derecho común, es ¿a quién se busca favorecer si admitimos la resolución unilateral? ¿A quién se busca favorecer? Porque una cosa es cierta, ¿no? Siempre he dicho que el derecho no es justo, no necesariamente es justo, no necesariamente, aun cuando el norte del derecho es la justicia, obtener la justicia, no necesariamente lo es. De lo que se trata es poner en la balanza dos valores, ¿no es cierto?, dos valores, y ver efectivamente cuál es el que se quiere privilegiar. En ese caso en particular, o la seguridad de tráfico, ¿no es cierto?, o la seguridad estática. Es decir, aquí hay una posibilidad siguiente. En el ejemplo primigenio, ¿no es cierto?, cuando empezamos la conversación hace unos minutos, yo les decía que ha habido una compra-venta y lo que hemos sufrido cada uno de nosotros ha sido la resolución de nuestra compra-venta donde habíamos adquirido y lo que ha pasado en el registro que ha readquirido quien nos vendió. Es decir, ya no estamos en el registro como propietarios, ya no estamos en el registro y nunca participamos para esto. Ok. La pregunta es, ¿a quién favorece este mecanismo? Ya desde el punto de vista abstracto. Lógicamente, en el ejemplo, a quien favorece es a quien vendió y quien dice que se ha incumplido, aun cuando no se ha incumplido, porque nosotros estábamos pagando nuestra cuota. Entonces, desde el punto de vista abstracto, general, ¿qué busca? ¿Cuál es la lógica que está detrás de este artículo? Como toda lógica de política legislativa. Pues bien, a nuestro juicio, tratando de indagar un poco en el raciocinio del legislador, de lo que se trata es de que bajo la premisa de que serán pocos los casos en los cuales las personas resuelvan un contrato cuando no los han estado cumpliendo, es decir, el legislador parte de la buena fe de creer que las personas, ¿no es cierto?, los contratantes,
somos leales, ya incluso en el cumplimiento de la ejecución del contrato, y que por tanto serán muy pocos aquellos que se les ocurra hacer una locura como esa, donde alguien resuelve pese a que su contraparte sí venía cumpliendo. Serán muy pocos, y seguramente que lo serán, porque también existen remedios, ¿no es cierto?, no solamente civiles, eventualmente de otra índole, ante una resolución mal invocada. Entonces el legislador dice, no, yo creo que serán muy pocos, más bien habría que amparar a aquel que efectivamente está siendo perjudicado porque la otra parte no cumple. Entonces, como la otra parte, si cambiamos el ejemplo, efectivamente no estaba pagando las cuotas, hay que darle un mecanismo fácil, para favorecer justamente la dinámica del tráfico, hay que darle un mecanismo fácil a ese vendedor para que deje sin efecto esa compra-venta vía resolución del contrato, y entonces ya será la otra parte, el comprador, quien tendrá que ir a discutir, porque eso es lo que corresponde luego, en sede judicial, si la resolución estuvo bien o mal invocada. Entonces, ojo, no es que efectivamente se puede perjudicar en esta batalla, ¿no es cierto?, donde hay un comprador y un vendedor, se puede perjudicar a un comprador que sí estaba cumpliendo. Pero bajo la lógica de que serán pocos aquellos casos, el legislador busca privilegiar a aquellos otros en que el vendedor sí está siendo perjudicado por un comprador que no estaba cumpliendo, y entonces facilitémosle dejar sin efecto ese contrato para que vuelva a su esfera patrimonial ese bien y entonces pueda disponer y hacer lo que quiera. Esa es, a mi juicio, la lógica, ¿no es cierto?, que alimenta el tenor de esta figura. Lo que hace finalmente es coadyuvar a la liberación de la parte fiel de una relación obligatoria de la cual ya no debe formar parte, porque estaba pactado que ante ese incumplimiento de la prestación, adiós contrato, ineficacia, resolución. Entonces, coadyuva a liberarlo fácilmente, ¿no? Porque ¿cuál sería la otra salida? Que ese vendedor tenga que ir a sede judicial, demorarse unos cuantos años, ¿no es cierto?, para decirle al juez, oiga, él me está incumpliendo, acá están las pruebas. Después de 3 años le dicen, sí, tenía razón. Entonces, es más fácil que las personas incumplan, estoy tratando de interpretar el raciocinio del legislador, que alguien invoque mal una resolución. Y entonces lo que hace es brindar seguridad jurídica en el tiempo, ¿no? Porque en el tiempo, finalmente, donde se suceden las relaciones jurídicas, lo que quiere dar es cierta estabilidad en las relaciones conforme a la realidad, y la realidad es que se estuvo incumpliendo. Esa es la premisa, repito, del artículo. La siguiente, por favor. Pueden haber, ojo, si el derecho no es justo, pueden haber efectivamente muertos, ¿no es cierto?, y heridos en esa batalla, en todo caso, ¿no es cierto?, en una batalla, y pueden haber muertos y heridos injustamente, porque, repito, la solución o el único camino que le queda a la parte que sí estaba cumpliendo era dirigirse al Poder Judicial para señalar que esto estuvo mal invocado. En la doctrina comparada, en el caso italiano, esto está clarísimo, a diferencia de España. En el caso italiano, toda la doctrina es unánime con que así debe ser, y lo que le resta al juez más bien, ante justamente la acción iniciada por el comprador, que sí estaba cumpliendo según él, al juez le resta solamente ver si hubo o no hubo incumplimiento, y esa es toda la discusión judicial. Pero mientras tanto, coadyuvamos a liberar a ese vendedor, aun cuando estuviere mal, por eso que digo, pueden haber muertos y heridos injustamente, de esa relación obligacional. La siguiente, por favor. Como siempre, en el derecho, antes de la interpretación, debemos partir por la norma positiva, y como todos bien sabemos, el Código Sustantivo, en sus artículos 1372, 1428, 1429 y 1430, regula, ¿no?, la resolución de los contratos. Pero además el artículo 1429 regula justamente la resolución, y el 1430 regula la resolución unilateral, ¿cierto?, la resolución unilateral, y el 1428, perdón. Tenemos la cláusula resolutoria expresa y la resolución por intimación. La cláusula resolutoria expresa es aquella que ya está prevista en el contrato ab inicio. Desde el inicio, en nuestro contrato que hacemos hoy día de compra-venta, pactamos en una cláusula séptima
que ante el incumplimiento del pago de 3 o más cuotas, queda resuelto el contrato, cláusula resolutoria expresa, que a su turno, conforme al reglamento de inscripciones del registro de predios, artículo 13º, es un acto inscribible. En su momento fue discutido si es que las condiciones, es decir, la condición del acto jurídico, ¿no?, el acto modal, si es que era o no algún aspecto, un derecho o un acto inscribible. Pues bien, hoy día queda clarísimo, conforme al mismo reglamento de predios, que la condición como tal sí es inscribible y el cumplimiento de la condición también. Es decir, cuando hablo de la condición, en primer término, es decir, la cláusula resolutoria expresa, ¿no?, es una cláusula resolutoria, se inscribe porque es un acto per se distinguible del acto transferencia, es inscribible. Y debe inscribirse además, porque si no se inscribe con un asiento propio la posibilidad de resolverla, eventualmente será discutible si enerva o no la buena fe de los terceros, si es oponible a los terceros. Por eso es que está regulado expresamente que las condiciones, y en este caso que nos ocupa, la cláusula resolutoria expresa debe estar inscrita necesariamente, tiene que tener un asiento particular, distinto al de la compra-venta, al de la adquisición, para que sea oponible. Y por supuesto, luego, entonces, tiene que ser inscribible el cumplimiento de dicha condición inscrita. Entonces, pues, es un aspecto que llega a los registros públicos. Pero ha sido discutido también en el Poder Judicial. Se ha señalado que probablemente, cosa bastante discutible a mi juicio, probablemente la resolución unilateral sí pueda operar para el derecho común, pero no para el derecho registral, justamente porque Pau Pedrón, que es un gran maestro español, pero repito, es español y las reglas del ordenamiento español son distintas para este caso, señala que solamente pueden ingresar al registro actos consolidados y este no lo es. Es cierto, pero repito, ese es para el ordenamiento español. En el caso peruano, nuestro Código Civil, norma, jerarquía importante, un decreto legislativo, ¿no es cierto?, regula la admisibilidad dentro del registro de esta figura. El reglamento de inscripciones del registro de predios, norma administrativa, lo que hace es acoger, porque no puede hacer otra cosa frente a una norma de mayor jerarquía, acoger también la admisión de la resolución unilateral del contrato. Pero mal podríamos pensar que la resolución diseñada y sin distingo alguno en el Código Civil sí puede operar para el derecho común, pero no para el derecho registral. División que por otra parte es más que nada didáctica, porque al final el ordenamiento jurídico es uno solo, de tal forma que o se admite o no se admite la resolución unilateral bajo los argumentos que hemos venido esbozando, de si tenemos que privilegiar o la seguridad del tráfico o la seguridad estática. Si coadyuvamos a liberar a alguien que efectivamente fue perjudicado por un incumpliente o amparamos a ese que estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, y que hubo una resolución mal invocada. Entonces, la discusión es una y en base al ordenamiento jurídico en pleno, sin hacer distingos donde la norma no los hace, ciertamente. Y bueno, la resolución por intimación es justamente aquella en la cual no estuvo planteada la cláusula resolutoria expresamente, ¿no es cierto?, en el acto creador del vínculo obligacional, pero es una cláusula que está íncita en todos los contratos, y es lógico, ¿no? Si yo celebro un contrato que tiene prestaciones pendientes y la otra parte no cumple, es lógico que esté allí presente en todo momento, ¿no es así?, esa posibilidad de resolver el contrato ante el incumplimiento. Exijo el cumplimiento cuando me interesa, porque probablemente tengo un plazo que para mí es esencial. Por eso es que también es discutible el tratamiento que hace el Código Civil con respecto a algunos artículos y referidos a resolución. Pero ok, ante ese no cumplimiento, resuelvo, ¿no? Resolución por intimación. La siguiente, por favor. Habíamos señalado, y aquí está recogido, que la resolución de los contratos es un acto individualizable y además inscribible conforme al artículo 13º del reglamento de las inscripciones del registro de predios. ¿Okay? La razón de ser de que se inscriba en un asiento en particular, en un asiento especial, es justamente para enervar la buena fe, para generar oponibilidad, para que nadie diga que desconocía. Aunque como ya sabemos bien, en el Perú, poco importa que estén los actos en los asientos registrales, ¿no? Poco importa, porque finalmente la Corte Suprema ha señalado
que incluso la publicidad material o la publicidad registral, si ustedes quieren, se extiende al título archivado. Es decir, imaginemos que no se inscribe la cláusula resolutoria expresa, es decir, compro con cláusula resolutoria expresa, pero se extiende el asiento sobre la compra-venta nada más, sobre la transferencia y no sobre la cláusula resolutoria. Bueno, según el Poder Judicial, según la Corte Suprema, no importa que no se haya extendido el asiento de resolución, de la condición resolutoria, porque yo como adquirente, como tercero eventual contratante, estaba en la obligación de averiguar incluso en el título archivado de si había o no una cláusula resolutoria. Con lo cual pierde sentido el asiento de inscripción. Pierde sentido. Pero así están las cosas. Finalmente, ¿cuál sería el consejo para todos nosotros? Señores, si voy a realizar un acto, no me basta el asiento de inscripción, ¿no? Reviso también el título archivado por si hubiera algo que no estuviera inscrito en un asiento, pero que sí me afecta. Que sí me afecta porque se entiende que todos lo conocemos, iure et de iure. Entonces, ¿qué sucede si no se extiende el asiento pero consta en la escritura? Me afecta. El siguiente, por favor. Ahora, cosa curiosa, porque este parecer de la Corte Superior, no se condice con los pronunciamientos recurrentes de toda la vida, ¿no es cierto? De toda la vida expedido por el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha cansado de admitir esta figura de la resolución unilateral. Por eso es que esta resolución de la Corte Superior es aislada, más bien, a mi juicio. Y aquí lo he traído, ¿no? La casación 1965 del 2006 expresamente dice, ¿no? La resolución de pleno derecho que permite el artículo 1430 del Código Civil no requiere que ésta sea sancionada por el Poder Judicial. Claro, porque el mismo ordenamiento sustantivo le dice, basta que unilateralmente, extrajudicialmente, como dice allí, ¿no?, puedas conseguir la ineficacia del contrato vía resolución. En el expediente 1558 del año 95, al momento de la interposición de la demanda, el contrato referido de servicios profesionales estaba ya resuelto, dice, estaba ya resuelto en virtud del artículo 1430 del Código Civil. Cláusula contractual previa y libremente pactada por las partes, por lo que no puede resolverse un contrato que ya estaba resuelto. Es decir, dice, oiga, no tienen que venir ustedes al Poder Judicial a discutir la resolución que ya se resolvió fuera, con la sola intimación, con la sola carta notarial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La siguiente, por favor. Estas dos últimas, rápidamente, ¿no? Ante la falta, la 983, dice, ante la falta de pago de las cuotas pactadas en un contrato de compra-venta, puede producirse la resolución de pleno derecho mediante la remisión de una carta notarial, haciendo valer así la cláusula resolutoria, que es un supuesto en el cual no se requiere acudir al órgano jurisdiccional para que se verifique la resolución. Y la 29.4/2002 señala que la comunicación, ojo, ¿cuál es la razón de ser de la carta notarial? Bueno, la carta notarial tiene como fin, es la comunicación que responde a la salvaguarda del interés que tiene el deudor, es decir, quien incumplió, de conocer oportunamente sobre la extinción de la relación jurídica de la que es parte o de la que fue parte. Entonces, la carta notarial se le envía para decir, oiga, le comunico que teníamos un contrato. Eso es, ¿ok? Y no tengo que ir al Poder Judicial para conseguir que éste sancione efectivamente, que así se resuelve. No tengo que ir. Y además es un acto inscribible. Un poco en defensa del registrador que sí inscribe, a diferencia del que aquí observó, ¿no es cierto?, que sí inscribe la resolución lateral, es que no solamente está regulado en el Código Civil, está regulado en su reglamento de inscripciones. Por tanto, mientras que esa norma, como también lo señalamos en la publicación, mientras que esa norma no sea tachada de ilegal, ¿no es cierto?, está vigente y se debe aplicar, ¿no? Salvo que pensemos que el registrador debe hacer un análisis de justicia distinto y renunciar, abdicar, ¿no es cierto?, a la calificación en base a ese artículo. Cosa difícil de creer. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el panorama hoy en los registros públicos con respecto a este supuesto? ¿No? En la primera instancia,
se ha venido solicitando reiteradamente que se acredite el incumplimiento de la prestación. Es decir, no me ha pagado 3 meses las cuotas que me debía. Esto es imposible de acreditárselo al registrador. Decirle, no me ha cumplido, ¿no? Es dificilísimo. Por lo demás, habría que pensar qué documento podría servirle a este para que se le acredite fehacientemente tal situación. Solicitaba también la primera instancia y solicita generalmente que se acredite la devolución de la prestación. Imposible, y esto lo dijo el propio tribunal. No forma parte de la calificación, ni le interesa al registro que las partes hayan devuelto las prestaciones que tenían pendientes, o aquellas prestaciones que ya habían ejecutado, y para que queden en el mismo nivel en el cual iniciaron su relación. Entonces, tampoco no forma parte. Y por último, se desconocen los efectos de la carta notarial, ¿no? Esto es interesante porque incluso se discutió en su momento de que se había dicho expresamente, en este caso en particular, que la carta había sido dejada bajo puerta y que por tanto no se había acreditado que había tomado conocimiento la contraparte, ¿no es cierto?, de que efectivamente estaban resolviendo. Ese es un desconocimiento grave, ¿no?, del derecho notarial, ¿no? La carta notarial dejada bajo puerta tiene el mismo efecto que la que está recibida y firmada por la parte, ¿no? Entonces, incluso se ha discutido esto, ¿no? La siguiente, por favor. La segunda instancia, como les decía, esta es justamente la resolución ejemplificativa, ¿no es así? La 457/2008, expedida por una sala de Lima, que está a favor finalmente de la resolución unilateral. La siguiente, por favor. En el Poder Judicial, el expediente, estas firminas lógicamente se quedan para quienes las deseen tomar. La quinta sala especializada en lo contencioso administrativo, en el expediente 159/2008, en Lima, estuvo en contra de la inscripción de la resolución unilateral, pese a todos los antecedentes que hace unos minutos enumeré. Repito, bajo la premisa de que la función calificadora registral no tiene los alcances, ¿no es cierto?, que la función judicial, que también es limitada. Así como la función registral tiene límites, lógicamente la función judicial también los tiene, ¿no es así? Sin embargo, repito, está previsto expresamente esta figura de la resolución extrajudicial y unilateral. La siguiente, por favor. Considero, sin embargo, a pesar de estar a favor en este momento, en base a la legislación vigente de la inscripción de la resolución unilateral de un contrato, estoy convencido de que sí debe revisarse. Debe revisarse porque eventualmente pueden producirse daños, ¿no?, como el del ejemplo inicial, donde sí veríamos cumpliendo. Entonces, el derecho español, por ejemplo, tiene algunas figuras interesantes. Cuando se efectúa una inmatriculación de un predio, ¿no?, hay un año ahí suspendido, ¿no?, los efectos del mismo. Si nadie contesta la inmatriculación por efecto de duplicidad, etcétera, después del año ya se consolida realmente la propiedad, ¿no?, y el asiento. Entonces, aquí podríamos jugar con algo parecido, ¿no?, ante figuras como esta que son tan discutidas finalmente por los daños que se pudieran causar a alguno, ¿no? Podríamos, porque el mismo Código Civil permite al registro, ¿no?, regular y crear anotaciones preventivas, podría eventualmente pensarse en la existencia y la creación de una anotación preventiva, ¿no?, que dure un año, la resolución, que se inscriba, perdón, que se anote la resolución y que permanezca allí un año. En ese año podría irse al Poder Judicial, medida cautelar, lo que fuere. Mientras tanto, aparece ya publicitada y por lo menos todos los demás terceros ya no tendrían buena fe porque tienen conocimiento, ¿no? El derecho registral a la buena fe es desconocimiento, tendrían desconocimiento de la existencia, no tendrían desconocimiento de la existencia de este proceso, si ustedes quieren, resolutorio de un contrato. Luego de un año se convertiría, pues, finalmente en definitiva si no hay un pronunciamiento o algo del Poder Judicial, ¿no? Hoy en día, la resolución sí se produce de pleno derecho, y de pleno derecho es de pleno derecho. La interpretación de las normas debe tender a su aplicación. Esto es importante, ¿no? Si el Código Civil regula una figura, si bien las interpretaciones, cuando se trata de actos dispositivos, deben, en principio, ser restrictivas, considero yo que no deben exceder los límites del propio tenor de la normativa que aparece allí retratada. En esa medida, ya terminando,
En esa medida, me parece que debe revisarse en algún momento, ¿no? Tenemos una comisión casi eterna, lamentablemente, yo me imagino por las labores recargadas, revisora del Código Civil, hace mucho tiempo publicitado los artículos, ¿no?, de la Comisión Revisora del Código Civil, de determinados libros, entre ellos el libro de los registros públicos y, lógicamente, contratos, obligaciones, etcétera. Considero yo que podría revisarse la figura, pero debería hacerse en base a indicadores reales, ¿no? Habría que preguntarle a la Corte Superior, cuando expidió esta resolución, si acaso conocía de alguna estadística de cuántas resoluciones mal invocadas han sido sancionadas. Habría que preguntarse, ¿no?, si efectivamente se conoce, ¿no?, ese tema, este tipo de cosas. En fin, finalmente, el registro lo que debe hacer, por lo pronto, es cumplir la normatividad vigente. ¿Okay? Espero, muy sinceramente, que nunca estemos ante un caso de resolución donde nosotros seamos la parte fiel y digan que no lo somos. De lo contrario, tendríamos que ir a sede judicial e iniciaríamos un calvario nada deseado, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ha sido la presencia del doctor Marco Becerra Sosaya con el tema inscripción de la resolución de contrato. Acto seguido vamos a presentar también a otra gran ponente, la doctora Laura Francia Acuña, asociada al estudio Lazo de Romaña Galfriu, abogados, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Contratos Públicos Washington University, con especialización en Urbanismo y Desarrollo Sostenible y Planificación de Proyectos en la Unión Iberoamericana de Municipalistas Granada. Señoras y señores, con el mayor gusto, la presencia ya de la doctora Laura Francia Acuña con el tema Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. El aplauso para ella. Buenas noches. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por esta invitación. Como ya lo anunciaron, el tema que voy a tratar del día de hoy es el de transferencias de aprovechamiento urbanístico, que es un tema que me llama la atención a raíz de dos últimos acontecimientos en nuestra legislación. Me imagino que ustedes deben estar al tanto de una ordenanza del distrito de Miraflores de julio y la reciente aprobación del Plan Metropolitano de la provincia de Arequipa, ¿no? Ambos han recogido mecanismos, herramientas que se ha dicho se asemejan bastante a estas transferencias de aprovechamiento urbanístico propias del derecho urbanístico español, ¿no? Se ha dicho también que se asemejan a los Transfer Development Rights del derecho americano, ¿no? Y un poco en esta exposición lo que quiero hacer es diferenciar uno del otro para nosotros mismos evaluar si es que verdaderamente se asemejan más al modelo español, ¿no?, o al modelo americano, que dicho sea de paso o viene bastante influenciado por el modelo francés, ¿no? Entonces, para empezar, quería… ¿la diapositiva? Ok. Bueno, para empezar hice un pequeño temario, ¿no? Más o menos ese va a ser el orden en que voy a dirigir esta exposición. Lo que sí, hablé con Mónica, por favor, si tuvieran alguna pregunta, si me la podrían hacer llegar luego, porque yo de acá tengo que salir a las 9 en punto, ¿no? Y bueno, como les comentaba, las transferencias de aprovechamiento urbanístico, como su nombre lo señala, son herramientas propias del derecho urbanístico español, ¿no? La siguiente, que, bueno, en las diapositivas he puesto definiciones, las dos definiciones más idóneas que he encontrado para definir el derecho urbanístico, ¿no? Que, bueno, como ustedes ya saben, que como toda rama del derecho administrativo, ¿no?, se utiliza herramientas del poder de policía para así poder intervenir en la actividad de los particulares, ¿no? Ya que estamos hablando básicamente, o ya que estamos ante el derecho de propiedad, que es el que se afecta por las distintas técnicas de derecho urbanístico, ¿no?, el poder de policía se configura como
la potestad básica de las administraciones públicas para poder darle forma a su intervención, ¿no? Es precisamente el poder de policía el que va a permitir, desde delimitaciones tan sencillas como la zonificación, ¿no?, hasta restricciones e incluso expropiaciones que definitivamente restringen este derecho de propiedad, ¿no? Nuestra legislación, la legislación peruana, ha recogido o todavía recoge pocos mecanismos de derecho urbanístico, si es que lo comparamos pues con la italiana o con la española, ¿no? Y precisamente el tema de hoy, de transferencias de aprovechamiento urbanístico, se basa pues en un deber del propietario que no existe en nuestra Constitución ni en nuestra legislación, que es el deber de equidistribución, ¿no?, al cual me voy a referir más adelante. Solamente quería, la siguiente por favor, puntualizar, ¿no?, que hoy en día el derecho urbanístico ya no solamente estudia el urbanismo, entendido como los procesos de ejecución o control de las edificaciones y de las habilitaciones, ¿no? Hoy en día el urbanismo abarca incluso el estudio del ordenamiento territorial, ¿no?, que como ustedes conocen tiene un objeto de estudio un poco más amplio, el del urbanismo, porque es más integral, ¿no? Ya no solo abarca habilitaciones, construcciones, sino también una planificación de todos los usos que pueden haber en una ciudad, ¿no? La siguiente. Por eso el ordenamiento territorial estudia o está enfocado también en vertientes económicas, sociales, culturales, ecológicas, ¿no?, e incluso de medio ambiente, ¿no? Hoy en día, por eso la separación entre derecho urbanístico y medio ambiente es prácticamente imposible, ¿no? La siguiente, por favor. Tanto al hablar de ordenamiento territorial como de urbanismo, la figura del plan urbanístico es importante, ya que a través del plan es que se plasman los usos que se pueden dar en determinado espacio, ¿no?, y se diseña cómo se va a producir el desarrollo urbanístico de una ciudad o de un núcleo urbano, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del modelo norteamericano, nosotros hemos seguido el modelo vinculante del modelo español, ¿no? Los planes con los que cuenta nuestra legislación, ya sean el acondicionamiento territorial o los de desarrollo urbano o distrital, no, son vinculantes con la sola aprobación del plan, a diferencia de los planes norteamericanos que no son vinculantes, sino hasta que se plasman en una ordenanza de zonificación y de estándares, ¿no? Y eso es importante cuando lleguemos también al punto de las transferencias de aprovechamiento en una y otra legislación. La siguiente, por favor. Entonces, como les había adelantado, ¿no?, es básicamente el estudio de cómo se afecta la propiedad, ya sea a través de las técnicas de urbanismo o de ordenamiento territorial, ¿no? Una diferencia, que es lo que ya les había adelantado también, es este tema de la equidistribución, ¿no? Por ejemplo, la Constitución española contempla que el urbanismo hace que el propietario, como les había adelantado, tenga el deber de equidistribución, que no es otra cosa, ¿no?, que diluir tanto los beneficios como las cargas entre todos los propietarios, ¿no? Como dice en el punto 2, en la actividad urbanística existe la obligación de respetar esta equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios de las distintas clases de suelo, ¿no? A través de distintas técnicas del derecho urbanístico es que se busca que el ordenamiento de la ciudad, ¿no?, que en algunos casos puede haber limitado la propiedad de determinadas personas, ¿no?, que no afecte solamente a esa persona, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto, como si lo llevamos a un plano más jurídico, no es más que una manifestación del poder de policía que permite este tipo de intervenciones en armonía con el bien común. La siguiente, por favor. Entonces, para aterrizar un poco, ¿no?, en qué consiste esta equidistribución, ¿no? Por ejemplo, si el plan ha decidido, ¿no?, ya sea un nuevo plan o una modificación del plan, ha destinado que determinado terreno va a ser ahora un parque público, ¿no?, va a ser ahora una zona verde, su propietario no puede perder, por el solo hecho de que el plan haya decidido que esto en adelante va a ser una zona verde, no puede perder ese derecho de aprovechamiento que él tenía, ¿no es cierto?, de ese terreno. Lo va a ejercer en un lugar distinto, si eso es posible, si no, se le va a compensar económicamente, ¿no? Y en eso consiste la equidistribución de la que les había estado comentando. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esta equidistribución es un mecanismo para suprimir
este efecto lotería que tiene el planeamiento, ¿no? ¿Por qué el parque va a estar aquí y no más allá? ¿Por qué va a afectar a uno y no a otro? Lo que busca la equidistribución es que los beneficios sean para todos en la comunidad, al igual que las cargas, de este efecto lotería, con la finalidad de que exista homogeneidad en la atribución del aprovechamiento, ¿no? Independientemente de la calificación urbanística. La siguiente. Entonces, este derecho al aprovechamiento urbanístico es distinto a la propiedad. ¿Por qué? Porque se puede transmitir aún reteniendo la propiedad del suelo, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en la legislación americana que veremos en un momento. Entonces, las definiciones, he puesto bastantes definiciones en las diapositivas, ¿no? Pero principalmente me gustaría destacar pues, que este derecho al aprovechamiento urbanístico viene dado en base al principio de igualdad, ¿no? Y a una justa distribución de deberes y cargas y de los beneficios del planeamiento. En este contexto, cabe señalar que las transferencias de aprovechamiento urbanístico pueden darse entre terrenos del mismo propietario, en ese caso estaremos hablando de distribución, o entre distintos propietarios, y en ese caso estaremos hablando de transmisión. La siguiente. Entonces, ya aterrizando el tema, las transferencias de desarrollo urbanístico, más allá de ser una técnica con la que cuentan las administraciones públicas para compensar este deber de equidistribución, es un mecanismo que nace en España como una herramienta de obtención de suelos para dotaciones públicas, ¿no? Busca un poco crear ciudades en las que existan equipamientos públicos entendidos como vías, espacios libres, parques, equipamientos sociales, docentes, sanitarios, administrativos, ¿no? En general, áreas verdes, ¿no es cierto? Entonces, ya sea que sea una nueva ciudad o ya sea una ciudad heredada, como nos pasaría a nosotros, ¿no es cierto? Que tenemos ciudades con muy poco espacio verde, lo que buscan las transferencias de aprovechamiento urbanístico es que el propietario ceda gratuitamente el aprovechamiento de su terreno para que se genere un área verde y ese aprovechamiento lo pueda ejercer en otro lugar de la ciudad. Originalmente, la técnica por excelencia, la técnica primitiva, hubiera sido la expropiación, ¿no es cierto? Hoy en día en nuestra legislación, y de hecho prácticamente en ninguna legislación del mundo donde la expropiación es residual y solamente se da por razones de interés público y necesidad pública, ¿no? Hoy en día las dotaciones públicas, las infraestructuras públicas, las áreas verdes, ya no pueden ser obtenidas por el mecanismo de expropiación. Y es por eso que cada legislación de cada país y dentro de los países con comunidades autónomas dentro de cada comunidad, es que se han regulado distintos mecanismos para obtener estas dotaciones públicas, ¿no? Les comentaba que la primera o la primitiva fue la expropiación. Existe también, y de hecho nosotros también contamos con la cesión voluntaria o forzosa, ¿no? Que es el caso, la siguiente, por favor, que es el caso de los aportes, la siguiente, ¿no? La cesión obligatoria de terrenos, que es el caso de los aportes reglamentarios que se hacen al habilitar un terreno, ¿no es cierto?, que va determinado porcentaje para parques y jardín, para parques zonales, perdón, otro porcentaje para educación, otro porcentaje para recreación pública, ¿no es cierto? Ese es, digamos, lo más parecido, o si no me equivoco, lo único que tenemos en nuestra legislación para obtener un porcentaje, ¿no es cierto?, de áreas verdes y de equipamiento y recreación pública, ¿no? Ahora, el tema de los aportes podríamos discutirlo arduamente porque al día de hoy, pues, como sabemos, este ha sido un mecanismo bastante trastocado que más que crear áreas verdes lo que ha hecho es ir relegándolas, ¿no?, a las periferias de la ciudad, o incluso el poder dar los aportes en aportes dinerarios, ¿no? También ha ido generando que nuestras ciudades no cuenten con suficientes áreas verdes y equipamientos públicos, ¿no? La única forma que nosotros teníamos de equipar una ciudad con áreas verdes y equipamientos recreativos, educacionales, etcétera, pues no la hemos sabido utilizar, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, porque los convenios urbanísticos, ¿no?,
Existen en algunas municipalidades, ¿no? Tengo entendido que algunas municipalidades los usan, pero al ser un acuerdo de voluntades muchas veces no llega a ser exigible, ¿no? Entonces depende de las dos partes que así lo negocian, pero al no tener fuerza de ley, ¿no? No es tan fuerte como lo sería una permuta forzosa, ¿no? Que nosotros no la tenemos como en otras legislaciones, ¿no? La siguiente, por favor. No, bueno, el anterior decía que cada mecanismo va a depender, como les comentaba, de la legislación, ¿no? En la que nos encontremos. Nosotros tenemos el de expropiación, que no funciona para el tema de dotaciones públicas, y el de cesión forzosa, en el caso de los aportes, que tampoco ha funcionado muy bien, pero bueno, pero existe. En este contexto, como les comentaba, se han dado en los meses pasados dos instrumentos, ¿no? Que ha puesto o que ha dado que hablar de estas transferencias de aprovecho urbanístico que, como les reitero, son una medida para obtener gratuitamente, ¿no? Suelos para equipamientos públicos o áreas verdes. En sencillo, esa es la definición de una transferencia de aprovechamiento urbanístico tal cual se entiende en la legislación española, donde se llama transferencia de aprovechamiento urbanístico, ¿no? La legislación francesa la llama transferencia de coeficiente edificatorio, ¿no? El derecho americano la llama Transfer of Development Rights. Como veremos en un momento, no son iguales, ¿no? La siguiente. Una característica importante de las transferencias de aprovechamiento urbanístico es que tienen que estar identificadas en el plan, ¿cierto? De acuerdo a nuestro reglamento de acondicionamiento territorial, ¿no? Contamos con los planes de acondicionamiento territorial, valga la redundancia, ¿no? Ahora se requieren también los planes de desarrollo metropolitano, ¿no? Que son los que en todo caso deberían prever, ¿no? Deberían identificar en la ciudad, ¿no es cierto?, dónde es que se quieren los equipamientos públicos y las áreas verdes, ¿no? Eso es lo que en adelante deberían hacer estos planes, ¿no? El aprovechamiento urbanístico se compensa a los propietarios afectados con aprovechamientos en áreas urbanas susceptibles de albergar mayores volúmenes edificatorios, ¿cierto? La siguiente, por favor. Entonces, una característica básica es que debe estar en el plan de la ciudad, ¿no? En el más grande o en el más completo. Una segunda característica es que el propietario tiene que ceder gratuitamente su terreno al municipio, ¿no? Van a ser muy pocos los casos, ¿no? Cuando esta transferencia o cuando exista un déficit que cabe la compensación económica, pero no es el caso, ¿no? O, digamos, no es la idea. La idea de las transferencias de aprovechamiento urbanístico es que sea una cesión gratuita, ¿no? Yo, propietario, le doy a la administración pública, en este caso de la municipalidad, el aprovechamiento del terreno, y yo voy a aprovechar eso que ya no puedo aprovechar en el mío, que lo estoy destinando a equipamientos públicos y a áreas verdes, en otra parte de la ciudad que puede seguir creciendo, ¿no? Ese es más o menos en palabras simples cómo es que funciona este mecanismo. El siguiente, por favor. Que no, perdón, ¿puedes regresar? Que no es igual al derecho de superficie, ¿no? Por las razones que están señaladas. El derecho o el aprovechamiento urbanístico es susceptible de identificarse en un plan, ¿cierto? Mientras que el derecho de superficie está regulado por la legislación civil, ¿no? Y tiene otras características como uno de los atributos de la propiedad. Entonces, continuando con las transferencias de aprovechamiento urbanístico, la siguiente, por favor. Beneficios se han demostrado que tiene muchísimos, ¿no? Primero, porque es una obtención menos traumática que la expropiación, ¿no? Definitivamente, antes que me expropien un terreno y que tenga yo que pasar por todo un proceso de valorización, ¿no? Etcétera, etcétera, es mucho menos traumático, ¿no? Ceder el aprovechamiento de mi terreno y ejercerlo, o mejor dicho, aprovecharlo en otra zona. Otra de las principales ventajas es que facilita la obtención de suelos dotacionales, ¿no? De equipamientos públicos, de áreas verdes, sin necesidad de acudir a recursos financieros de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque no hay compensación económica, ¿no? Como señalaba al inicio, es una cesión gratuita del aprovechamiento de mi propiedad para ejercerlo en otra zona, ¿no? Y tercero, es un instrumento útil
para la remodelación de entornos urbanos en tiempos como los nuestros, en que ya no son muchos, ¿no?, los desarrollos en suelos urbanizables. La siguiente. ¿No? Estos son los casos específicos en los que las transferencias de aprovechamiento urbanístico han demostrado ser bastante útiles y bastante beneficiosas, ¿no es cierto? La siguiente. No, esta es... este es un ejemplo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ¿no? Básicamente, o sea, en este momento les estoy hablando de cómo funcionan en España, ¿no? La ley o las leyes de cada comunidad autónoma regulan las transferencias de aprovechamiento urbanístico porque se regularon originalmente en la ley del suelo, pero fue derogada de la legislación estatal, ¿no? Ahora es cada comunidad la que regula las transferencias de aprovechamiento urbanístico, ¿no? Por ejemplo, la andaluza es interesante porque señala cuándo es eficaz, ¿no? Y señala además que estos aprovechamientos tienen que ser inscritos en un registro, tienen que cumplir con ciertas características, por ejemplo, se formalizan a través de una escritura pública, ¿no? Etcétera, etcétera. La siguiente. Entonces, es un procedimiento administrativo, ¿no? En España, el inscribir en el registro de aprovechamiento urbanístico implica ir al notario para que lo eleve a escritura pública, ¿no? Implica un procedimiento administrativo y además implica una serie de requisitos que hacen que las transferencias, por ejemplo, sean mucho más estables en el tiempo que los convenios urbanísticos, ¿no? Que, como les decía, obedecen a la voluntad de las partes que lo suscriben, o incluso que la zonificación en los Estados Unidos, ¿no?, donde es mucho más ligero que en países como el nuestro, que siguen la legislación española, básicamente. La siguiente, por favor. ¿No? Finalidades, bueno, ya básicamente para hacer un recuento de lo que les estoy contando. Finalidades, básicamente, permitir que las municipalidades obtengan gratuitamente, ¿no? Como señalábamos, es una ventaja el que no tenga que haber un desembolso ni una compensación económica, ¿no?, para terrenos que les interesan. Permite, además, sustituir la gestión burocrática por la negociación libre entre los afectados, ¿no? Y permite, como señalábamos, corregir esos déficits que al menos nosotros hemos venido recibiendo, ¿no?, de las ciudades, al menos en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, como les comentaba, las transferencias de aprovechamiento urbanístico son más integradoras, más integrales, más universales, tienen una finalidad bastante pública, ¿no es cierto?, que es básicamente la cesión gratuita para equipamientos, para áreas verdes, ¿no? A diferencia de lo que sucede en la legislación francesa y en la americana, que como ustedes saben está bastante marcada por el urbanismo, al menos en Norteamérica es bastante individualista, ¿no? Entonces, lo que se han denominado Transfer Development Rights, la siguiente, por favor. ¿No? Bueno, se los he puesto en inglés, pero tengo un par de ejemplos que permiten ver la diferencia sustancial entre ambos, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Hay un dibujito. Sí, a la 27, una más. Ahí está. ¿No? Entonces, los Transfer Development Rights o los TDRs funcionan básicamente en dos escenarios, ¿no? Uno, cuando se quiere conservar una edificación de valor histórico, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la Grand Central Terminal en New York. Es una edificación no tan alta, de hecho no es alta como los rascacielos que están alrededor. Ellos tenían el derecho de edificar hasta 50 y tantos pisos, pero la municipalidad, ¿no?, decidió que no, porque eso le quitaba el valor histórico a esta edificación, ¿no?, que de hecho era bastante alta, era un piso bastante alto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este caso? Se utilizaron estos TDRs para que los pisos en los que no pudo crecer el terminal se cedieran a las edificaciones adyacentes, ¿no? Entonces, el coeficiente de altura, en este caso, no lo pudo ejercer sobre su edificación, pero sí
sobre edificaciones adyacentes. Entonces, ¿por qué les comentaba que era un modelo más individualista? Porque acá se prima, ¿no es cierto? o se enfoca, se trata de proteger al propietario, quien se cree, o bueno, quien tiene un derecho, quien se ha visto limitado, pero no se está haciendo necesariamente por un interés público, como sí ocurre con las transferencias de aprovechamiento urbanístico, ¿no? El siguiente ejemplo, por favor. Y un segundo caso en el cual los TDRs se utilizan en los Estados Unidos es para temas agrícolas, ¿no? En estos tres, imaginemos que estos círculos son una ciudad modelo, ¿no? Entonces, si la ciudad ha crecido de forma agrícola o está calificada como rural y de pronto los propietarios deciden que quieren urbanizarse, pero la administración considera que no es viable que se urbanice en su totalidad, ¿no? La administración va a optar por el tercer círculo, que es mantener una parte, ¿no?, la parte verde como agrícola, y permitir la urbanización solamente en una parte. Entonces, los que se han visto afectados porque no van a poder urbanizar sus parcelas, ¿no?, van a recibir un TDR para poder aprovechar, ¿no?, lo que no se les permite en las zonas, lo que no se les permite en las zonas rurales, para aprovecharlo en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, nuevamente, es un modelo no integrado, no tan globalista como el español, ¿no? Se parte de la creencia que cualquier afectación en el derecho americano a la propiedad tiene que ser indemnizado, ¿no? Pero como saben, ya el Tribunal Supremo señaló que cuando no es una expropiación directa, sino una indirecta o un regulatory taking, tiene que ser necesariamente cuando ha habido una afectación total del predio. Entonces, para las expropiaciones indirectas que le llaman, que no afectan la totalidad del predio, en los Estados Unidos los TDR son un mecanismo interesante, importante, ¿no?, porque permite que los propietarios puedan aprovechar la totalidad de su propiedad, no necesariamente en su suelo, ¿no?, pero sí en otras zonas. Bueno, recalcar que esto se basa en el modelo americano de libre mercado, ¿no? Mientras que, y además, la ejecución de un TDR depende de los que lo pactan, ¿no? Yo voy a cambiar con una persona que está en igualdad de condiciones conmigo, no necesariamente con una administración que lo está haciendo por un fin público, ¿no? Y al inicio, cuando hablábamos del poder de policía y de la función social de la propiedad, es interesante anotar esto en este momento porque estos TDRs no tienen o no están concebidos con una función social como la que nosotros entendemos y que hemos heredado del derecho español, y ahí es que les vengo mencionando que es un modelo más individualista porque me afectaron, entonces yo tengo que cobrarme por aquí o por allá de lo que no puedo hacer en mi propiedad, ¿no? Ese es un poco el modelo de los TDRs. Es por eso que los rascacielos han seguido creciendo y cada vez están, ¿no?, y cada vez, es una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que va creciendo para arriba, ¿no? Ahí el tema de los TDRs, para quienes quieran estudiarlo, ¿no?, el tema del urbanismo, al menos en el estado de Nueva York, es donde más se ha utilizado y es que ha permitido la construcción hacia arriba, ¿no? Bueno, ventajas tiene, ¿no? La siguiente, por favor. Ventajas tiene porque permite compensar a los propietarios, ¿no? No solamente en temas rurales, sino también, como hemos visto, en temas de densidad. Es más fácil implementar la zonificación que, como les comentaba, los planes allá no son vinculantes como los nuestros. Entonces, a través de los TDRs es más fácil hacer que la zonificación, o hacer que sea más permanente que la zonificación, que es más fácil de cambiar, o digamos, menos difícil de cambiar, ¿no? Los TDRs pueden permanecer incluso más tiempo que un plan de zonificación. La siguiente. Oh, no, perdón. Ya. Atrás. Ahí está.
Entonces, llegamos así, ahora sí, la siguiente, por favor. Habiendo visto estas dos diferencias, llegamos así a la ordenanza que les comentaba al inicio, que es una ordenanza aprobada por la Municipalidad de Miraflores, publicada en julio del 2012, ¿no? Que es la ordenanza que constituye y regula microzonas de valor urbanístico y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano en Miraflores, ¿no? Básicamente lo que ha hecho esta ordenanza, no sé si han tenido oportunidad de leerla, pero ha sido consolidar, ¿cierto?, la volumetría existente en ciertas áreas urbanas para aumentar los derechos edificatorios en otras zonas que están en pleno proceso de transformación y apogeo, ¿no? Básicamente lo que esta ordenanza está buscando o busca es que las edificaciones con fachadas comunes, homogéneas, ¿no?, se preserven como patrimonio cultural, ¿no?, y se pueda ejercer el derecho de ese propietario en particular en otra zona que en Miraflores no tendría tanto apogeo o no tendría tanta densidad, ¿no? Un caso similar, tal vez, al que les comentaba del Grand Central Terminal, ¿no? Sí, he encontrado que es al que más se asemeja, ¿no?, pero también tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, esto se está haciendo vía ordenanza, ¿no es cierto? Señalábamos que tanto en uno como en otro modelo, el español como el americano, el plan es el cual debe prever, ¿no es cierto?, dónde es que se pueden hacer estas transferencias, mientras que acá esto ha sido dado directamente por una ordenanza, ¿no? O sea, no ha habido modificación del plan distrital de Miraflores, ni en el de Lima, ¿no? Entonces, se ha dado directamente a través de una ordenanza, lo cual es cuestionable porque, no sé, desde mi punto de vista debió haber en todo caso una modificación al plan, ¿no? Luego, otro punto interesante es que esta ordenanza, si han tenido oportunidad de leerla, también prevé la compensación, ¿no?, al propietario de la edificación que se está afectando, ¿no? Que entonces propiamente ya no estaríamos ante una transferencia de aprovechamiento urbanístico del modelo español, que, como les comentaba, no prevé la compensación económica, salvo en casos muy, muy residuales, cuando la diferencia entre lo que das y recibes, ¿no?, es notoria, ¿no? Entonces, decir que la ordenanza califica o está iniciando lo que sería una transferencia de aprovechamiento urbanístico, pues no, porque no se está haciendo tampoco para paliar ningún déficit hereditario, no se está haciendo para generar más espacios verdes, sino al contrario, ¿no? No puedo construir aquí porque quiero salvar el valor histórico de estos predios en Miraflores, pero sí lo voy a hacer más allá, ¿no? Pero voy a seguir edificando, o sea, no, al contrario, ¿no? No estoy resguardando áreas verdes ni generando más equipamiento público. Entonces, yo lo veo manifiestamente contrario al objetivo de las transferencias de aprovechamiento urbanístico, ¿no? Que sí, efectivamente se parece un poco más a los TDRs americanos. Eso es en cuanto a la ordenanza, ¿no? La siguiente, por favor. En cambio, recientemente se aprobó el Plan Metropolitano de Arequipa, que sí ha previsto, ¿no?, a diferencia de la ordenanza de Miraflores, que es una fórmula incluso ultraliberal, siendo comparada con el derecho americano, porque ni siquiera está en un plan, ¿no? Pero en todo caso, eso será se verá mejor cuando la ordenanza empiece a ser aplicada, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, ¿no?, que el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa sí ha buscado corregir los déficits que tiene la ciudad de Arequipa en cuanto a equipamientos públicos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha hecho ha seleccionado, ¿no?, este plan 5 millones de metros cuadrados donde considera que deben haber equipamientos públicos y áreas verdes, ¿no?, y ha permitido que los propietarios que se vean afectados en esta zona puedan, ¿no?, desarrollar o ejercer su derecho de propiedad en otras zonas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los 5 millones de metros cuadrados que se han elegido han sido precisamente las zonas con no tan buenas
condiciones de vida en la provincia de Arequipa, digamos, las zonas más afectadas, con menos crecimiento, ¿no? Esas han sido las zonas que han sido elegidas para mejorarlas y para que sea precisamente ahí donde se generen estos equipamientos públicos que den valor a la ciudad, que mejoren las calidades y las condiciones de vida, ¿no? Entonces, sí, esto ha sido efectivamente hecho por arquitectos españoles, ¿no? Y desde mi punto de vista sí corresponde mejor con la lógica de las transferencias de aprovechamiento urbanístico, ¿no? Porque ha seleccionado, como les digo, estos 5 millones óptimos para las áreas verdes de interés metropolitano, ¿no? Ubicado en los distritos que más necesitaban mejorar sus condiciones de vida, y además prevé la obtención gratuita, ¿no? La municipalidad ha previsto la obtención gratuita de este terreno, ajustándose así a las transferencias de aprovechamiento urbanístico españolas, ¿no? Que, como les comentaba, en el caso de Miraflores, la ordenanza sí ha previsto una compensación, ¿no? Pero no de la municipalidad hacia el privado, sino entre privados, lo cual hace una fórmula, como les digo, desde mi punto de vista bastante ultraliberal, ¿no? Porque es un híbrido que ciertamente se parece más al modelo americano, pero no llega a ser exactamente un TDR. Y bueno, básicamente en las siguientes diapositivas trasladé, ¿las puedes pasar rapidito? Trasladé lo que tiene el Plan Metropolitano de Arequipa, ¿no? Para que, bueno, vean el tema de la densidad, de los aportes, ¿no? Y cómo es que se ha previsto que esta zona mejore, ¿no? Y así pues la provincia de Arequipa pueda tener o llegue a mejorar esa ciudad que ha heredado sin espacios públicos, sin áreas verdes, que es un poco lo que nos pasa en Lima también, ¿no? Veremos en los siguientes meses, tal vez en los siguientes años, cómo va funcionando este mecanismo, que ciertamente no está previsto a nivel constitucional, ¿no? Pero ha sido al menos en esta primera vez previsto en el Plan de Desarrollo Metropolitano, que viene a ser, de acuerdo al reglamento, pues ahora el más completo, ¿no? En temas de competencias, ¿no? No quiero usar la palabra jerárquica, pero el más integral, por así decirlo. Entonces veremos en los próximos meses cómo es que esto va avanzando y si en nuestro país resulta ser una técnica interesante, novedosa y con las ventajas que ha demostrado tener por lo menos en España, ¿no? O si se va más por el camino individualista de los TDRs, ¿no? Pero eso ya lo sabremos con el tiempo. Y como les digo, esas fueron los dos instrumentos, tanto la ordenanza como el plan, ¿no? que me hicieron investigar acerca de las transferencias de aprovechamiento urbanístico de los TDRs. Hay más información en las diapositivas, ¿no? Creo que se las van a entregar, ¿no? Ahora he tratado de correr porque, como les digo, estaba un poco contra el tiempo, pero agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Francia Acuña, con el tema transferencia de aprovechamiento urbanístico. Nuestro último expositor del día, la presencia ya del doctor Miguel Aguado Martínez, abogado especialista en Derecho Minero y Derecho Ambiental, catedrático en diversas universidades, ha laborado en el Registro Público de Minería y en el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, exdirector de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, exconsultor de OCINER en temas minero-ambientales, exsecretario técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y asimismo actual consultor y asesor para los niveles del gobierno nacional, regional y local con temas mineros, energéticos y ambientales. La presencia ya del doctor Miguel Aguado Martínez con el tema impacto ambiental de las concesiones mineras. Muy bien, muy buenas noches, agradeciendo al Colegio de Arquitectos del Perú y al Centro de Investigación Jurídica, ¿no? Bien, quien habla con alguna experiencia en tema de minería viene a compartir con ustedes algunos temas que pueden ser de interés en temas de concesiones mineras y sus impactos en el ambiente.
Bien, lo que vengo a desarrollar en este momento puede ser complementario al conocimiento sobre bienes inmuebles. Ciertamente, mi exposición va a versar sobre la naturaleza jurídica de la concesión minera. ¿Qué significa esto? Muchos pensarán y se preguntarán ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Que es un bien mueble o es un bien inmueble? Si ciertamente comprende el predio, si la concesión excluye al predio, al terreno superficial, comprende el suelo, subsuelo, sobresuelo. ¿Qué es la concesión minera? Y cómo esto está relacionado con los otros bienes inmuebles existentes o regulados en nuestro ordenamiento. Muy bien, continuamos por favor. Para empezar, el tema de los minerales, ¿no? Brevemente se encuentra regulado, los recursos naturales minerales, se encuentra regulado en la Constitución, en el artículo 66, como recurso natural no renovable. ¿Okay? Muy bien, entonces, allí encontramos, en esta regulación encontramos que se refiere a los minerales valiosos que tienen utilidad y sirven para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Muy bien, esto está regulado adicionalmente por una ley orgánica y el instituto o la figura jurídica por la cual se otorga derechos de aprovechamiento de este recurso natural es la concesión. A partir de la Constitución del 93 se establece para todo tipo de recursos naturales la figura jurídica de la concesión y en particular se mantiene para la concesión minera. Continuamos. Muy bien, esta ley orgánica es la ley 26821, ley para el aprovechamiento de recursos sostenible de recursos naturales. En esta ley específicamente el artículo 23 es de gran interés. ¿Por qué? Porque señala que la concesión, ¿no? Todo tipo de concesión, incluido la concesión minera, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural. La concesión además otorga al titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido, correcto, y en consecuencia la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Este artículo es muy importante, que no está precisado en la misma Ley General de Minería, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, y que con esto se fundamenta, ¿no?, de que si bien la concesión minera comprende un área, es un inmueble, que en el mismo lugar, en la misma área, puede haber un bien inmueble, un terreno, un terreno superficial, predio civil, de propiedad civil, pero a su vez puede haber un bien inmueble en la misma área llamada concesión. Y esto ha venido generando algunos problemas al no entender con precisión que puede coexistir en una misma área, una cuadrícula, por ejemplo, tanto un derecho real, civil, de propiedad, ¿no?, de un predio, y un derecho real administrativo llamado concesión minera. Muy bien, ¿y qué otorga la concesión minera? Otorga el derecho de exploración y explotación de los recursos naturales minerales existentes en esa área. A pesar que exista en la misma área un dueño del predio superficial, otra persona distinta puede obtener ante el ministerio o gobierno regional correspondiente un título de concesión minera de un bien inmueble distinto, ¿no?, una res administrativa para explorar o explotar los minerales valiosos existentes en la misma área, ¿no?, salvando la precisión de que en la ley minera señala que el propietario del terreno superficial tiene prioridad respecto del titular minero. En tal sentido, el artículo 10 de la Ley General de Minería señala que el titular minero tiene que solicitar permiso para realizar sus actividades al dueño del terreno superficial. Muy bien, y además este segundo párrafo lo que señala es que si bien la concesión minera es el área, ese bien inmueble, correcto, los minerales contenidos también siguen la suerte de este bien inmueble, correcto, con su calificación de bien inmueble, recurso mineral en su fuente como bien inmueble, y la misma concesión
es categorizado o es calificado como bien inmueble, eso no sucede cuando el recurso natural es extraído, el mineral es extraído. Cuando es extraído de manera lícita, significa que el titular, la persona, el peticionario, concesionario, ha obtenido su título de concesión minera y además ha cumplido con otros requisitos adicionales, otras licencias, necesita permisos, licencias, autorizaciones adicionales que tiene que completar, por ejemplo, la presentación adicional al título de concesión minera de un estudio de impacto ambiental, la presentación de un estudio de impacto ambiental y su aprobación correspondiente, ¿correcto? Y luego de eso, otros requisitos adicionales para lograr la autorización de inicio de actividades. Entonces, este trámite tiene que hacerlo completo, porque si no, no está realizando actividad minera formal, ¿no? Entonces, el título de concesión minera no otorga por sí solo el derecho ya de iniciar, de extraer minerales. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no?, con las concesiones mineras. El tercer párrafo, ¿no?, para ir directamente a los temas que nos interesan, señala que las concesiones, incluido la concesión minera, ¿no?, las concesiones son bienes incorporales, ¿no? Incorporales, correcto, es la característica, y registrables. Así la concesión minera, para la concesión minera como bien inmueble, calificado así en el artículo 885 del Código Civil, las concesiones son bienes inmuebles y la lista dice, dentro de la lista señala que las concesiones mineras otorgadas a particulares. Entonces, existe en la SUNAR, ¿no?, un registro especial dentro de bienes de registro, del gran registro de bienes muebles, un registro de derechos mineros. Allí se inscriben las concesiones mineras y los actos, ¿no?, relacionados a estos. Continuamos, por favor. Las normas especiales que regulan las concesiones mineras, correcto, las normas básicas que cualquier persona que esté interesada en estos temas mineros, pues son estas que les estoy señalando, ¿no?, que estoy exponiendo. La norma actual vigente ya desde el año 1992 es el decreto Supremo 014, texto único ordenado de la Ley General de Minería, y esta a su vez, ¿no?, que es una norma general, es una norma que define, da conceptos, da ideas bases de lo que es una concesión minera, que a su vez aglutina, ¿no?, ha compendiado dos normas de rango legal anteriores. Uno es el decreto legislativo 109, que regulaba el tema de los denuncios mineros, que eran la forma, antiguamente se pedían de manera amorfa las concesiones, y también comprende, ¿no?, al decreto legislativo 708, ¿no?, que se dio el año 1991, que es la norma, el decreto legislativo que norma la forma de solicitar y obtener concesiones mineras a través, ¿no?, bajo la forma de cuadrículas. Entonces, actualmente en nuestro catastro minero, en nuestro país, existen tanto denuncios mineros vigentes, ¿no?, amorfos, y sistemas de cuadrículas otorgados, ¿no?, concesiones otorgadas, y todo esto está regulado por este texto único ordenado. A su vez, esto tiene dos principales normas reglamentarias, ¿no? Es uno de ellos importantísimo, el Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo 018-92, que regula el procedimiento que se debe seguir, ¿no?, los requisitos y todo el procedimiento para obtener una concesión minera. Con estas legislaciones se regula que existen dos tipos de clasificación de sustancias, ¿no?, mineras. O sea, se puede pedir una concesión por sustancias metálicas, que esencialmente tienen alta conductividad, el oro, plata, cobre, etc. O la otra posibilidad de solicitar concesión minera es sustancias no metálicas, el segundo tipo de sustancia. Entonces, esencialmente hablamos de arena, grava, piedra chacá, materiales de construcción principalmente, que se encuentran en el suelo o en el sobresuelo. Entonces, en la actual legislación, solo el inversionista puede pedir o concesión minera metálica o no metálica. En una área, en una cuadrícula, no pueden otorgar ambos tipos de sustancias, solo un tipo de sustancia. Y el tercer reglamento, el reglamento de diversos títulos del texto único ordenado de la Ley General de Minería, regula
complementariamente todo lo demás, reglamenta todo lo demás que no está en el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Entonces, ahí tenemos más o menos las normas que nos pueden ilustrar más sobre el tema minero. Continuamos, por favor. Muy bien, esta Ley General de Minería, texto único ordenado de la Ley General de Minería, señala que la concesión minera, ¿no?, otorga al titular el derecho de exploración y explotación. Dos actividades. Exploración es la búsqueda del yacimiento, ¿no?, una búsqueda con métodos tecnológicos, ¿correcto?, a grandes profundidades, normalmente en el subsuelo, en el fondo de las montañas, y de encontrarse un yacimiento y luego de hacer un cálculo de costo-beneficio, este yacimiento es rentable, ¿no? Recién ahí podemos iniciar las actividades. Los inversionistas se atreverán a realizar las actividades de explotación, ¿no? Y aquí señala ciertamente que estos recursos minerales concedidos normalmente se encuentran se otorgan a través de sistema de cuadrículas por coordenadas Universal Transmeta Mercator. Estas cuadrículas que se otorgan para que explore o explote los recursos minerales, repito, a pesar que pueda existir otro y bien inmueble en la misma área, y le da facultades al concesionario minero para explotar un sólido de profundidad indefinida, si puede explotar el magma del centro de la Tierra. Hasta ahí puede llegar el derecho del concesionario. En este artículo, en el segundo párrafo, describe adicionalmente la naturaleza jurídica de la concesión, complementando la naturaleza jurídica de la concesión, que la concesión minera es un inmueble, y acá lo señala, es un inmueble, distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada. En resumen, correcto, la concesión en esta regulación minera se refiere al área, correcto, también se interpreta dentro de la legislación, la cual es esencialmente su naturaleza jurídica, que la concesión minera es el acto administrativo, es un acto administrativo por el cual el Estado otorga ese derecho de explorar y explotar recursos minerales. Lo cierto es que muchos profesionales, inclusive policías, fiscales, por mucho tiempo no entendían esta figura de la concesión minera y creían que con la concesión minera ya tenían título suficiente para explorar y explotar y para contaminar el ambiente. Es más, con el título muchos anteriormente han fundamentado, ¿no?, han puesto al título de concesión minera como un título habilitante y superior a otros títulos de propiedad privada, dado que esta es una propiedad, una propiedad pública, es una red administrativa, y han despojado a otros titulares de otros derechos civiles. Entonces, ciertamente, es más, han iniciado actividades sin haber culminado el trámite y muchos funcionarios, pues al ver el título de concesión minera, piensan que ya está evaluado, ya está aprobado todo tipo de licencia, permiso, autorizaciones, comprende toda la concesión. No es así. Continuemos, por favor. Ahí está más o menos la figura, un esquema, ¿no?, un gráfico de cómo es una concesión minera. Continuamos. Catastralmente se grafica así. Las cuadrículas, ahí ven, los puntos, los vértices, hay unos que están medios inclinados, esos son los antiguos denuncios mineros. Ese es el catastro minero que se grafica, está en el Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Continuemos. La concesión minera, el artículo 10 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, también señala como característica de la concesión minera que otorga a su titular un derecho real. Y repito, este derecho real no es el derecho real civil, privado, ¿no?, del libro de derechos reales del Código Civil. Propiedad, posesión, uso, usufructo, no. Aquí señala ese derecho real, esa res, es un derecho real sui generis, moderno, casi del siglo pasado, caracterizado, más definido a partir del siglo pasado. Es una res administrativa, porque es un derecho otorgado por el Estado, ¿no?, por un acto administrativo, y esa es su calificación, a diferencia, y tiene su propia regulación pública, a diferencia de los bienes inmuebles privados. Entonces,
Creo que del siglo pasado también hay una mejor definición de lo que es el ámbito del derecho privado y el ámbito del derecho público. Y esto esencialmente es un bien inmueble regulado por normas del derecho público. El segundo párrafo señala que las concesiones son irrevocables, ¿no?, en tanto el titular cumpla con las obligaciones que esta ley exige, esta ley especial minera, el texto único. Entonces, en minería, cuando se otorga una concesión minera es de manera indefinida. Eso no significa que va a ser propiedad privada del concesionario. Será propiedad pública, es propiedad pública siempre la concesión y los minerales, los recursos minerales en su fuente del Estado, porque tiene el dominio público de estos recursos minerales y del área de la concesión. El derecho, como repito, del concesionario es el derecho de expectaticio, ¿no? Y cuando haya culminado todo el trámite completo, el título de concesión y los demás requisitos, estudios de impacto ambiental y otros, de explorar y explotar, en todo el tiempo que cumpla con las obligaciones. Y estas obligaciones, esencialmente, es la obligación de trabajar la concesión minera, o sea, explotar, no cruzarse de brazos, sino explotarlos. Y para esto, para trabajar, tiene que haber tramitado todos los requisitos. Como repito, ¿cuál es ese requisito? Esencialmente la presentación del estudio de impacto ambiental correspondiente. Y esto de la presentación del estudio de impacto ambiental en esta actividad ha dado luces, ¿no?, ha dado ciertos ejemplos a otros tipos de actividades relacionados con bienes inmuebles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se vienen evidenciando que se generan diversos impactos ambientales. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las concesiones? La experiencia de las concesiones mineras y la explotación minera como actividad extractiva se pensó antes de las décadas de los 90, 80, que todavía, ¿no?, se pensaba que podía remediarse la naturaleza de manera natural. Por eso es que no se exigía a las inversiones, ¿no?, la remediación correspondiente, menos la remediación inmediata o la preventiva, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, lo que se ha visto, pues ahí tenemos el Valle de Mantaro, etcétera. La experiencia, ahí están los diversos pasivos que el Estado ha tenido que asumir, ¿no?, la remediación de los mismos. Continuamos. Entonces, en conclusión, según las normas citadas, tenemos que la concesión minera, como características principales de la misma, es un bien inmueble, un bien corporal, un bien registrable e irrevocable, ¿no? Esa es la conclusión de las características. La naturaleza es que es un acto administrativo. ¿No? ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Qué calidad de res? ¿Qué res es? ¿Qué cosa? Es una res administrativa, una cosa pública. Continuamos, por favor. Muy bien, entonces le decía que en este texto único ordenado que la concesión minera obliga al trabajo, y esto está regulado en el artículo 38 del texto único, ¿no?, que dice que de conformidad con lo dispuesto, esta concesión pasada, la concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. ¿Ok? No solamente es trabajar efectivamente, también se puede acreditar el trabajo de la concesión a través con documentos, me refiero a comprobantes de pago, de inversión en actividades para la explotación, actividades previas, ¿no? Inversión que se está comprando maquinarias, inversiones de implementación, de construcciones, etcétera, previos a la explotación misma, al desarrollo, o sea, inicio de excavaciones, que no necesariamente todavía es llegar al yacimiento. A veces por mucho tiempo todavía se excava, y recién se llega, después de meses o años, se llega recién al yacimiento. Toda esa etapa de excavación casi inútil se llama desarrollo minero. Cuando ya se llega al yacimiento, ¿no?, al fenómeno mineralizado, que tiene alto grado de concentración mineralizada, allí, una vez que se empieza a extraer ese mineral, a eso se llama explotación. Continuamos, por favor. Muy bien, ¿dónde está regulado, ¿no?, que la concesión minera no es suficiente para explotar?
ahí está en el reglamento. En el artículo 23 señala que, ¿no? Reglamenta que el título de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de exploración ni explotación, sino que previamente el concesionario, ya titulado, con título habilitante, deberá gestionar la aprobación ante el Ministerio de Cultura correspondiente de las declaraciones, autorizaciones o certificados que sean necesarios, por ejemplo el CIRA. Deberá contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental, llamado certificación ambiental. Deberá contar con esta certificación ambiental ante la autoridad competente. Deberá obtener permisos de utilización de tierras, ¿no? Mediante acuerdo con el propietario superficial o culminación de la servidumbre administrativa, conforme a la reglamentación de la materia, y deberá cumplir con todo lo demás. ¿Qué cosa? Obtener demás licencias, permisos y autorizaciones requeridos por la legislación vigente. Que esto, por ejemplo, un requisito que en estos momentos todavía se está desarrollando en el tema minero y está paralizadas estas actividades porque no logran culminar su procedimiento de autorización, es la consulta previa, ¿no? Que cada sector está reglamentando lo que es la Ley General de Consulta Previa y su reglamento general, pero cada sector va a regular la consulta previa propia para la actividad del sector correspondiente. Continuamos, por favor. Hay un artículo que está muy relacionado con el tema de las zonas, de la relación de las concesiones mineras con las zonas urbanas o de expansión urbana. El artículo 14 del texto único ordenado señala que, el segundo párrafo, vamos al primero, dice, en concordancia con lo dispuesto del Decreto Supremo, Decreto Ley 21.419, etcétera, etcétera, que están muchas de esas normas desfasadas, pero lo importante dice, no podrán establecerse concesiones no metálicas ni prórroga de concesiones no metálicas sobre áreas agrícolas intangibles ni en tierras rústicas de uso agrícola sin considerar a estas últimas los pastos naturales. ¿Qué significa eso? Que sí, o sea, lo que dice acá, no podrán otorgarse concesiones mineras no metálicas en las zonas agrícolas. O sea, para, por ejemplo, la arcilla, ¿no? Lo que se encuentra en el suelo o sobre suelo. Materiales de construcción, no se puede otorgar concesiones del Estado, el Ministerio de Minas, el gobierno regional, el gobierno regional a través de sus direcciones regionales de minería, no pueden otorgar concesiones mineras no metálicas en zonas agrícolas. Contrario sensu, correcto, sí se viene otorgando concesiones mineras metálicas en zonas agrícolas, pero para esto tiene que haber comunicación y coordinación con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Para ver, ¿no? Si es factible, ¿no? Si es factible esa posibilidad. Entonces, esa es una situación muy especial en tema minero. Lo otro señala que el segundo párrafo, tratándose de áreas urbanas o de expansión urbana, también se podrá otorgar títulos de concesión, pero requiere el previo acuerdo autoritativo del respectivo Consejo Provincial, ¿no? Si el Consejo dice que sí, ¿no? Y la forma de otorgar no es como la concesión común, una cuadrícula de 100 hectáreas. Para las zonas urbanas de expansión urbana hay unas normas, unos reglamentos especiales para otorgamiento de concesiones en zonas urbanas de expansión urbanas, que son rectángulos menores, ¿no? Mucho más pequeños, ¿no? Continuamos, por favor. Bueno, esto es lo que tengo que decirles y ciertamente, solamente como fundamento, como parte final, es que las concesiones mineras, ¿no? Esencialmente la explotación de sustancias no metálicas que interesa para las edificaciones, ¿no? Y no solamente las no metálicas, las metálicas causan impactos, ¿correcto? Esta situación se viene regulando para el tema de los impactos, la evaluación de los impactos, se está creando ya una institución del sector ambiente que va a evaluar los impactos, las actividades de gran envergadura, ¿no? ¿Qué más? Ciertamente no solamente se están creando instituciones de evaluación de impactos para los diferentes sectores, se viene exigiendo cada día más este tema de exigencia de evaluación, cumplimiento y respeto al medio ambiente en las actividades previas, durante la edificación o el proceso del proyecto y al final del cierre, ¿no?
Y no queda ahí con la evaluación y presentación del estudio, sino que se están creando entidades de fiscalización al cumplimiento de estos compromisos ambientales llamados estudios de impacto ambiental. Entonces, esto va a seguir avanzando seguramente a otras actividades como el desarrollo urbano, inmobiliario, seguramente va a tomar el ejemplo de esta actividad que ya tiene alguna experiencia en temas de evaluación de impacto ambiental, lo que ciertamente, ¿no?, como ha estado en desarrollo, lamentablemente ha generado, en desarrollo no ha podido cubrir las expectativas de las poblaciones de las líneas base. Entonces lo que ha generado son impactos sociales, conflictos. Y si no se regula bien, también en otras actividades, puede suceder lo mismo que está sucediendo en el ámbito minero, los conflictos sociales. ¿Y eso qué significa? Que las poblaciones se levantan y dicen no a la actividad. Y simplemente la actividad y la inversión muy significativa a este desarrollo de esa actividad es paralizado totalmente por la oposición social, por el conflicto social. Si no, veamos Manhattan, ¿no? El Campo Grande, Manhattan, en Piura. He estado trabajando por allá, he visto ciertamente la inversión totalmente paralizada y ciertamente también en el riesgo de Yanacocha, Conga, y así en otras latitudes, no solamente en temas mineros, en temas energéticos, hidrocarburos, y ciertamente, posiblemente, si no se hace un buen ordenamiento, no se controla adecuadamente, podremos tener una experiencia también negativa en otras actividades y pérdidas en las inversiones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, ¿cómo no? Respecto sobre el conflicto que se da sobre el de la superficie, el propietario, y la carga que se da a la propiedad. Muchos de nosotros entendemos que Lima ha crecido de una manera muy grande y tenemos a la periferia denuncias, concesiones mineras. Ejemplo, tenemos en Vía El Salvador, tenemos en Ventanilla, tenemos en Lurín, donde el propietario de la concesión tiene 4 o 5 cuadrículas y lo que está explotando, digamos, es una parte de ellas. Sin embargo, esas cuadrículas están afectando la propiedad de aquel que tiene registrado el inmueble. Y ahora, cuando queremos hacer venta de este inmueble, eso afecta en la negociación. Porque aquel que va a comprar, ejemplo, Lomo de Corvina, que es en Vía El Salvador, tú tienes para aprovechar de acuerdo al margen 160, pero el cerro se te ha venido, quieres nivelar, tienes la ladrillera que está al costado que te dice, tú no puedes acondicionar el terreno porque esa arena es mi arena. Te vas a Lurín, donde están lo que es no metálico, que son las chancadoras de piedra, ¿no? Y hay proyectos de desarrollo urbano, lo que son estos programas de techo propio, quieren desarrollar, y también ellos reclaman el derecho de concesión. Hay un conflicto bastante sobre la concesión y lo que señala la norma sobre lo que es irrevocable, el artículo 10, considero que esta norma tendría que ser cuestionable, ¿no? Porque si es bien cierto la concesión se da en un determinado momento, en determinadas áreas que son eriazas, el desarrollo de expansión urbana que viene con el tiempo, estas zonas eriáceas pasan a ser zonas urbanas. Y pasan a ser zonas urbanas donde ya existe una concesión. Y más aún, hace un momento señaló que el municipio podía autorizar cuando son no metálicas para ver la opinión favorable para otorgar una concesión, pero se está afectando al titular del bien, al titular del predio, y esa afectación obviamente va en el monto de la negociación cuando uno lleva al mercado un bien que ya está afectado con una concesión minera. O sea, esto se va a mantener así. ¿Hay alguna propuesta sobre los problemas que hay en tema urbano? No nos estamos yendo a la sierra, a la selva, sino problemas netamente urbanos que hay aquí en Lima. Vía El Salvador, Ventanilla, Lurín, Pachacamac, donde hay concesiones mineras que afectan el valor del predio que en el mercado. Bien, muchas gracias. Ciertamente, en el tema no metálico, de todas maneras, siempre
hay la duda, creo que no todos conocen con precisión qué comprende la concesión minera. Entonces un comprador común no va a tener cierto temor de comprar un área que ya tiene un título. Así sea distinto, pero no va a comprender cómo le va a afectar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Quiere comprar, siempre va a pedir el comprador que esté libre de toda carga, gravamen, y entre ellos pues quizás van a pensar o piensan que la concesión minera es una carga, un gravamen, ¿no? Ciertamente es una situación de duda, de desconfianza, y no le quito razón a lo que manifiesta, ¿no?, este señor, en el sentido de que todavía falta desarrollar mayores reglamentos, mayores precisiones a las normas. Se vienen planteando en el Congreso, ¿no?, la posibilidad de mejorar estas normas. He visto varios proyectos, pero ciertamente no les dan la mayor importancia y hay temas que tienen mayor prioridad. El problema sucede bastante, y lo he visto personalmente porque he venido asesorando a niveles de gobierno nacional, a regional, he trabajado directamente con gobiernos regionales, en la Dirección de Regionales de Energía y Minas, y en los gobiernos locales también. He visto, analizado algunas normas de los gobiernos locales, como por ejemplo, le voy a decir una que quizás no lo saben, y muchos del sector minero tampoco lo saben, ¿por qué? Porque las concesiones, por ejemplo, mineras, están reguladas para ser administradas por el gobierno nacional, por el Ministerio del Sector de Energía y Minas, el INGEMET, y el gobierno regional, a través de sus direcciones regionales de energía y minas, para otorgar concesiones mineras a los pequeños productores mineros y a los productores mineros artesanales formales. Y ellos también, a su vez, a los informales, regularizarlos, ¿no?, formalizarlos. Pero lo que casi muy pocos conocen es que las municipalidades también tienen competencia minera. ¿Pero dónde? Correcto. Entonces, hay una ley, la ley 28271, si no me equivoco. Esta norma señala que las municipalidades tienen competencia para otorgar autorizaciones de extracción de materiales no metálicos, ¿no?, piedras, gravas, ¿no?, que se encuentren en los alveos o cauces de los ríos que cruzan, ¿no?, que se encuentren dentro de su circunscripción territorial, ¿no?, por ejemplo, una municipalidad provincial. Entonces, eso es todo lo que dice, y además señala lo siguiente, que las municipalidades tienen derecho a participar, les corresponde los derechos, ¿no?, que los ingresos, estos derechos le llaman, los derechos por el aprovechamiento de canteras. ¿Ya? Miren lo que dice. Y entonces, muchas municipalidades, no he visto acá en Lima, creo que he visto una, que ha otorgado una autorización de extracción de material de construcción de una cantera, no en el río, de la cantera. Lo que dice esta ley es que concordado con la ley orgánica de municipalidades, lo que dice la ley es que tiene derecho a que el Estado, por el pago del derecho de vigencia de las sustancias no metálicas que otorga el INGEMET o los gobiernos regionales, que ingresa por el pago del derecho de vigencia por las sustancias no metálicas, estas concesiones no metálicas comprenden canteras, esos derechos, o sea, rentas, esos ingresos, perdón, esos derechos económicos que cobra el Estado al nivel del gobierno nacional o regional, tiene que ser distribuido también a las municipalidades. Eso es lo que dice. Pero no está diciendo que tiene el derecho, la municipalidad no dice que tenga el derecho de otorgar canteras. En provincias he visto varias municipalidades, correcto, que esa es usurpación de funciones, ¿no? Están realizando fuera de su competencia, correcto, otorgando canteras para materiales de construcción. Y así, ¿no? Entonces, adicionalmente esto, la norma no dice nada respecto de esta autorización de extracción de materiales de construcción de alveos o cauces, no dice nada que tenga que presentar, no señala nada que tenga que estar obligado a presentar estudios de impacto ambiental, fiscalizaciones ambientales, no dice nada. Entonces, está muy libre el tema, no está a la par
con la regulación nacional sobre temas de concesiones y los estudios de impacto ambiental y todas las obligaciones que tiene que cumplir el concesionario minero. Siendo que los ríos contienen un elemento vital, el agua, puede pasar cualquier desastre, ¿no?, por la extracción no controlada de estos tipos de minerales que se encuentran en sus cauces o sus alveos. Ese es un temita nada más, que falta estudiarlo, presentarlo, desarrollarlo normativamente, etc. Y así, en la norma minera, correcto, en las normas mineras hay muchos temas que ciertamente, por el tema de promoción, se ha tratado de llamar y darles mayores facilidades. Esto ha sido por un tema de necesidad, por un tema de lograr atraer estas inversiones al país, se han dado muchas facilidades y las normas han sido bastante flexibles, no solamente en temas de promoción, sino también en temas, por ejemplo, de facilidades tributarias, estabilidad, etcétera. Y también el tema ambiental no ha habido mucho desarrollo, correcto, ha sido muy lento, y esto ha hecho que las actividades extractivas, las inversiones vengan con fuerza por acá. Pero es hora de que ya el país cuenta con muchos ingresos, ya el país ha crecido económicamente, no puedo decir que todos los peruanos, pero el fisco, los ingresos que ingresan a las arcas nacionales y que son distribuidos a los diferentes niveles de gobierno, correcto, y que muchos gobiernos regionales o locales sobre todo no saben cómo gastar porque no conocen el procedimiento de gasto público y el temor de que puede tener problemas posteriores por no realizar buena inversión. Y todo esto, hay dinero, pero ese es el problema. Entonces, lo que simplemente, para concluir, hay muchos temas, como el que usted ha planteado, que puede haber colisión de intereses entre diferentes títulos habilitantes, entre diferentes derechos que el Estado puede otorgar. Y a esto, simplemente para concluir, señalo que existe todavía una realidad, ¿no?, que debe de una vez completarse. El tema del catastro unificado nacional. ¿Por qué? Porque en una misma área pueden coexistir diferentes títulos o diferentes derechos del suelo, subsuelo o sobresuelo. Y a veces, como todas las entidades no están interconectadas, porque para otorgar un título de concesión minera, por ejemplo, hay que comunicar a CERNAM, ¿no?, Áreas Naturales Protegidas, Ministerio de Agricultura, Instituto de Cultura para ver zonas arqueológicas, y así. Todas las entidades, cada uno por su lado, buscan comunicarse y dar opinión a ver si pueden otorgar un derecho o no sobre el área. Pero no hay un catastro unificado, que se está desarrollando, entiendo, hasta donde he podido participar, en los registros públicos, ¿no? No solamente un registro documentario, sino un registro geográfico que podamos, cuando podamos, o sea, para conocer mejor el área, podamos acudir a este registro geográfico y saber qué derechos pueden existir para tomar la mejor decisión antes de invertir en alguna actividad en esa área. Entonces, yo creo que es un tema, aparte del tema normativo, el tema de institucionalizar, ordenar, ¿no?, estos temas que creo yo que están todavía sueltos y que no hay coordinación no solamente entre diferentes sectores del Poder Ejecutivo, sino también falta coordinación entre los diferentes niveles del gobierno nacional, regional y local. Muy bien, con esto creo que concluyo. Muchas gracias.